Entonces, bueno, en principio la idea es desarrollar 7 puntos. En esos puntos son, vamos a decir, lo que es entidades mayores de la toponimia y en base dentro de eso, particularmente lo que son los aspectos específicos, entraría a hablar de lo que es las entidades menores de toponimia. El ámbito es Sierra Salvada Baja, pero la Sierra Salvada Baja forma parte de lo que es Sierra Salvada, que es mucho más amplia, que son unas 1000 hectáreas, que está comprendida entre los puertos de Orduña y Agundo. Hay 3 jurisdicciones que son Álava, Burgos y Vizcaya, y la parte a la que me referiré será solo la parte que está en Burgos. Es un espacio que ya desde la Edad Media estaba aprovechado de manera indiferenciada por los habitantes de los valles circundantes, que son los de Ayala, Los, Almena y Orduña, y que luego en la parte ya lo que es la Edad Media, sí, ya eso se aclara y se va de alguna forma dilucidando qué derechos tiene cada uno de estos valles y sus vecinos. El objetivo de la charla es, vamos a decir, inventariar o recopilar de forma organizada y descriptiva la toponimia de entidades valles y menores de la sierra, sin entrar en muchas profundidades, vamos a decir, etimológicas, porque no es mi formación y tampoco mi experiencia. Y las fuentes utilizadas son, a partir de lo que es la historia o el análisis y examen de lo que es el monte de la Sierra Salvada, pues ahí te encuentras una documentación, vamos a decir, esa documentación que habla de la toponimia y que está recogida en diferentes fuentes. Por un lado está la Biblioteca Foral del Archivo Histórico Foral de Vizcaya, en sus secciones de Orduña, Ruzábal y Administrativo. Luego estaría el propio Archivo Administrativo de Orduña, y luego también de Burgos, visitado lo que es el Archivo de la Diputación y el Archivo Histórico Provincial. Aparte también está la documentación judicial del Archivo de la Chancillería de Valladolid. Para este trabajo no he utilizado fuentes orales, que quizá pues, es un límite, porque bueno, siempre lo que es el estudio de la toponimia hay que completar la parte que es documental con lo que es con las fuentes orales. Entonces pasaría a hablar de un poco la entidad mayor toponimia, que es la que da nombre a la sierra, que es la de Salvat. Ahí tendríamos una primera interpretación, que viene ya del cartulario de San Millán, y ahí aparece ya Salvat. Y son, como te digo, unas donaciones realizadas en una institución religiosa, un nombre, pues menciona un arroyo y una vía pública con el nombre ya, con ese nombre. Y luego, aparte, también menciona un camino a la hora de deslindar lo que es la donación, que era una dehesa, que dice que discurre de Salvada a Puigsalvatón. Entonces, este término, la interpretación de Ricardo Cérvide, al que hoy echamos de menos aquí, pero que sí podemos aprovecharlo de sus, vamos a decir, contribuciones epistemológicas, el vocablo es de origen latino. Sería sierra, silvata, sierra, selvada, salvata, salvada. Esa denominación, o esa interpretación que hizo Cérvide, pues coincide con lo que es la forma de explotación de tipo romano en lo que es el patrimonio agrario, que se divide en 3 partes: Ager, Salcus, Silva. Entonces, la parte de Ager es lo que es la vega, la zona de cultivo. Salcus serían los montes bajos, y luego Silva ya sería el monte alto, en el que ahí habría los pastos estivales y lo que es madera, vamos a decir, de calidad. Esto en cuanto, vamos a decir, el primer nombre que se conoce sobre la sierra. Luego, las siguientes denominaciones que hay de la sierra, en cuanto a la documentación que conservamos, que es desde el siglo XV hasta los primeros decenios del siglo XIX, incluso la primera mitad del siglo XIX, siempre se utiliza Sierra de Salvada en todo tipo de documentos, sea un acta, sea una cuenta, sea un expediente o sea una sentencia judicial. Y se añade, a la sierra se añade la preposición de como de pertinencia geográfica, como existe en castellano, en lengua romana, en otros casos: Sierra de Arcabo, Sierra de Árcena, Sierra de Guibijo o Sierra de Badalona. A partir de mitad del siglo XIX se introducen ya textos que recogen lo que son expresiones populares de denominar la sierra. Y entonces, cuando aparece la palabra o el término salva, que es una pronunciación esdrújula del término salvada. Esta forma gráfica también se introduce en un libro concreto, que es el libro de Santiago Mendía, que por cierto también era secretario del Ayuntamiento de Ayala. Entonces, bueno, de alguna forma, en lo que son los documentos administrativos ya se recoge esa expresión esdrújula, salva. Bueno, el origen de la denominación encaja con naciones esdrújulas, pues palabras llanas por parte de los pastores que suben a sus veredas a la sierra, tal como ahí expresan, pues Urdiola, Ariza, Marengoa y Penilla.
Y en el año 2005 se vuelve a hacer, Euskaltzaindia, entonces utiliza esta pronunciación esdrújula de la sierra como el nombre oficial. Y más o menos viene a decir que era la pronunciación original del topónimo. Bueno, la pronunciación original es popular y conocida, pero no va más allá, porque no va acompañada de la designación como oficial no va acompañada de una argumentación etimológica o filológica que diga por qué se dice así, sino sencillamente lo contrasta con una interpretación fácil que es de salvar, y entonces, bueno, como la pronunciación original es salva, pues en esa, vamos a decir, argumentación se basa para decir que el nombre oficial de la sierra es salva. En la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos con que aparece ya otra denominación, que es Sierra Salvada. Ha desaparecido la D y eso es una forma popular, también ya de alguna forma la documentación pues, se hace de lo que son formas populares de designar la sierra. Y en el siglo XIX, pues en el siglo XX, Sierra Salvada es la alternativa que se utiliza para determinar lo que es la meseta. Bueno, después de esto ya pasaremos a Sierra Salvada Alta y Sierra Salvada Baja, que es otra forma de denominar la sierra. La sierra queda distribuida en dos partes según su altitud. Esta sería la parte alta, en la que entraría también el monte Iturrigorria de la Junta de Aranzábal, y esta sería la parte baja, que es la que está en zona de montes. El origen, la base Sierra Salvada Baja es una propuesta de Villalba. En un contexto de disputas entre Villalba y Ayala, en la que se estaba dividiendo pues, el pago de multas por prendarias, pues bueno, pues en ese momento era una sentencia, ya había una carta ejecutaria de 1435 y en el siglo XIX pues a Villalba le parecía que aquello era una pena muy baja y entonces pues empieza a realizar prendarias. Ayala plantea pleito y entonces como argumento para defender que la carta ejecutoria no estaba en vigor, hace esa diferencia de alta y baja. Y bueno, lo que está ahí entre medio es la diferenciación es actitud, y bueno, y la divisoria sería como pongo ahí un fogón alto o la lastra, Trevejo, Coballán y Caso Trape. Y bueno, y luego después de este término es el que se va a seguir utilizando tanto por Orduña como por Villalba a lo largo de lo que es esa segunda mitad del siglo XIX y parte de la primera mitad también del siglo XX, por lo menos por parte de Villalba hasta los años 30. También como forma alternativa es Sierra Baja de Salvada o Sierra Alta de Salvada, en vez de añadir el adjetivo final. Con esto, al hablar de comunidad de Monte Trillitero, lo que quiero un poco entrar a completar un poco la toponimia para darle algo de información con temas históricos. Entonces, lo que es la Sierra Salvada Baja es una porción vamos a decir, de la sierra en la que se tiene la comunidad, los derechos de dos partes, de dos villas en tierra. Una es la villa y tierra de Orduña y otra es la villa y tierra de Villalba de Tosa. Orduña, como término, ya es conocido ya desde la crónica de Alfonso III, o sea, desde el siglo IX. Y lo que se utiliza ahí es la palabra, el término es Orduña. Luego esa forma arcaizante de Orduña evoluciona a expresiones como Orduña, e incluso, aunque muy esporádico, Urduña. Y luego en algunas ocasiones se incorpora la H. En las localidades de lo que en su momento se creó Villa y Tierra de Orduña comprenden lo que son las aldeas de Valle de Arrastaria y las aldeas de la Junta de Aranzábal. En la parte de Arrastaria, los derechos a Monte Alto o Sierra los ha tenido siempre en la zona Bagate y en el Monte Santiago. Sin embargo, la zona de Aranzábal ha tenido siempre lo que es la Sierra Salvada. Viene la zona sobre Menérdiga, que es vamos a decir, la Sierra Salvada Alta, y también la Sierra Salvada Baja, que es el otro lado, según las ordenanzas de Montes de 1491. Y en esas ordenanzas ya figuran, por primera vez creo yo, cuáles son esos pueblos integrantes de la Junta de Aranzábal. Y ahí están, en aquellos momentos eran aldeas, algunas de ellas han desaparecido, y en otros casos se habla también de aldeas que igual eran barrios, porque Arteaga, a la hora de la firma de lo que es las ordenanzas, no aparece un representante suyo. Sin embargo, aunque se cita como aldea en la enumeración global, el representante de Arteaga no existe, de nosotros sí. Y bueno, y el único que también aquí me hay que hacer referencia que bueno, las aldeas de Arrastaria se separaron de Orduña
pero en el pacto de 1891 con el señor de Ayala, que es el que articulaba y el que tenía la jurisdicción sobre ese término, lo que se queda salvo que los derechos que tienen los derechos de pastos y arbolado de los términos y montes que tenían esa localidad de Arrastella, la siguen conservando también Orduña en cuanto a la sierra. La aparición de Villalba se supone que es un núcleo que ya existía a partir del siglo VIII, pero los registros documentales que lo reflejan son muy tardíos. Hasta lo que es el Becerro de Beetrías, que es de 1350, no aparece en ningún momento los pueblos, la villa de Villalba y su tierra, es decir, aquellos pueblos de parte de pueblos que como villa y tierra tienen derechos en Sierra Salvada Baja. Y ahí aparecen un poco los nombres con los que figuran. Entonces ahora pasamos un poco a meternos en lo que es la Sierra Salvada, lo que es Sierra Salvada Baja. Un nombre, vamos a decir, de una toponimia, vamos a decir, una entidad que llama una toponimia importante son las dehesas, que es San Salvador, Monterredondo y Lago de San Juan. Estas dehesas, como voy a explicar ahora, no se refieren a todo el conjunto de esa parte de Sierra de Salvador Baja, sino que son enclavados dentro de esa sierra. Y esto surge con el motivo de las disputas que hay entre las dos vías en tierra, porque hay concurrencia de derechos, y entonces, bueno, pues hay un pleito que ese es el único, la Carta de Ejecutoria de 1494, y en esa sentencia, pues bueno, por un lado se establece una comunidad común en toda la sierra, porque se dice desde la Espina de Orduña contra Losa, o sea, acerca de las playas hasta lo que es ya, vamos a decir, los montes bajos de los pueblos de Losa y los montes particulares, y ahí se dice que no hay ninguna distinción y diferencia entre ambas villas y tierra. Pero sin embargo, sí se introduce vamos a decir, un límite, una diferencia, que es las dehesas. En las dehesas, lo único que se está determinando es si se reserva a Villalba y tierra los derechos de leñas, madera. De alguna forma, la madera en aquellos tiempos tenía mucha importancia porque era un valor, vamos a decir, tenía un valor estratégico por su uso como materia prima y también como uso por su fuente energética. Entonces, ahí en ese determinados enclaves se le concede, solo puede extraer leña Villalba y su tierra. Y luego, también la dehesa del Zador, los derechos de Orduña solo es derecho de paso hacia los pastos que estaban en Ollanarte y Monte de Santiago, que es donde más o menos es el ámbito de disfrute de pastos por parte de las aldeas de Arrastalla. Lo que es la dehesa del lago recibe también la denominación del agua de San Juan, y también en siglos posteriores se le designa como dehesa del agua en lo que es el acto de 1652. Y en el interior de esta dehesa se localizó el punto de agua, que es un poco el punto central de abrevadero de aguas que hay en la sierra, que es el Pozo del Lago de San Juan. O sea, el añadido de San Juan aparece como dehesa y lago, por eso se puede suponer que en algún tiempo hay una limita, pero que no, la documentación nada señala sobre su existencia. O sea, como os he dicho, la dehesa es un enclavado concreto dentro de ese espacio más amplio, más en torno a 1.600 hectáreas, y por lo que veis, la dehesa de Monterredondo ocupaba 22 hectáreas y la dehesa de Alzabón 70 hectáreas. No conocemos cuál es la superficie de la dehesa del Lago de San Juan, pero, aunque puede ser que sea superior a este, pero no creo que sería superior a las 100 hectáreas. O sea, eso es lo que se ha pegado siempre en la documentación, ha sido esas dehesas. Nunca se ha pegado los límites exteriores de lo que es el ámbito de la Sierra Salvada Baja, en que comparten las dos villas y tierra. Y eso solo se hizo un año, en 1682, para los límites, vamos a decir, occidentales, el que lo hizo Orduña por su cuenta, sin ser acompañado por Villalba, y ahí aparecen un poco pues, todos los términos que había que se recogían. Arrose, San Román, Valle de la Teja, Valle de la Cabra, Ermita de San Sebastián, Cuevas de Albia, etc. Bueno, luego también me merece la pena decir lo del Sel de Alorri, y luego ya la Arrastra como punto central que divide la divisoria de Burgos, o sea, de la Comunidad de Castillas con Álava, que es la tierra de Álava. Luego, más tardíamente, en lo que es en torno con las notativas de esta comunicación, aparece lo que es en la parte sur dos términos que no aparecen aquí, que es la barrera de Valcalvada y luego la Serra. Y eso aparece en torno a los años 60 y 70. Lo que son los límites, vamos a decir, orientales, todo lo que es la peña,
no se llega a pegar nunca hasta el año 25, cuando se hace la delimitación del Instituto Geográfico Catastral, que ya se ponen unos montes con Charlazo como punto divisorio con Álava, y luego pues ya ahí hasta se va pues que si Solariega, Villalpí y tal, hasta Rozal. El perímetro pues está construido, o sea, ese perímetro exterior que hemos dicho que es el occidental, está construido es un muro seco, construido con piedra caliza, que está de forma continua por todo ese límite. Solo está interrumpido por barreras para que puedan pasar parados personas y carros. Vamos a decir, otra entidad mayor de toponimia es el Monte Recuenco. En este monte solo tiene, el Monte Recuenco, bueno, surge a partir del convenio de Arbolado de 1798, en que la sierra, y quizá bien que decir la sierra de Salvada Baja, el espacio, hemos dicho que el espacio completo era un espacio común en pastos, y había unas de esas que eran acotadas, que ahí Arbolado solo tenía Villalba, y el resto sí, pero el resto era común a las dos entidades. Entonces, con el convenio de Arbolado de 1798, lo que se intenta hacer es dividir el Arbolado y ya desaparecen las dehesas. O sea, ya hay una parte para Villalba y tierra, y otra parte solo para Arbolado. Y eso se conviene en 1798, y ahí, bueno, en un principio no se le llama así, pero ya a partir del año de 1943 a ese monte se le llama Monte Recuenco. En concreto es un espacio, no sé si se va a ver muy bien, pero que empieza desde el puerto de Orduña, va directo en línea recta hasta el Pozo del Agua, y de allá va hasta lo que es Sargazo o el Pico Codecho. Y eso, bueno, en 1798 así, eso se utiliza, pero ya en 1943 se denomina Monte Recuenco. Pasamos ya ahora a otro tipo de denominación, vamos a decir otra entidad mayor de toponimia, ya no se llama Sierra de Salvada Baja, sino entonces ahora se habla montes públicos de Anzalón, Dehesa del Agua y los valles. Esta era la forma como han denominado los montes los ingenieros del monte. Vamos a decir, hasta ahora hemos estado hablando de cómo llamaban, vamos a decir, los usuarios, los que tenían, los entes o las administraciones que tenían ese tipo de derechos en la sierra. Pero los ingenieros del monte lo llamaron de otra forma, y entonces lo que han utilizado ha sido el de Anzalón, Dehesa del Agua y los valles. Y sin embargo, simultáneamente a eso y la tramitación antes previo a eso, lo que hacían las entidades que lo o sea, cuando por ejemplo se tramitó la excepción de la sierra, que es lo que dio pie luego a este tipo de denominaciones, pues se estaba utilizando Sierra de Salvada Baja, pero sin embargo los ingenieros de montes utilizaron otra. También eso ya se venía utilizando desde 1878 hasta 1900, en que los ingenieros de montes ya tenían un control sobre todas las entidades locales de la península y controlaban todas las licencias de autorizaciones. Y entonces, cuando se daban licencias de autorizaciones, se utilizaban estos nombres. Bueno, se habla de Anzalón, que era un error, que es Anzalón, que es 70 hectáreas, la Dehesa del Agua con 1.560 hectáreas, y que es lo que ocupa el altiplano, el páramo de la sierra, y luego los valles, que es una zona como más pendientes y que, bueno, que ya la documentación, ahí se aparece toponimia como valles de Arrose, valles de Linares o Valle de la Teja y Valle de los Santos. La utilización de Sierra Salvada Baja sigue siendo utilizada por los pueblos hasta prácticamente los primeros decenios del siglo XX. En torno a los años 20 ya el control de los ingenieros de montes empieza a ser ya más estrecho, y ya Villalba empieza a utilizar la denominación concreta de esos términos. O sea, cuando ya no se referirá a la sierra como Sierra de Salvada Baja o Sierra Salvada Baja, se utilizará pues Dehesa del Agua, valles o Anzalón. Sin embargo, Orduña va a seguir utilizando Sierra de Salvada Baja hasta el conflicto que se desencadenó en los años 60, en 1960, y en ese momento que se hizo un reconocimiento de la sierra, Villalba, que fue el que originó el nombre, porque fue esos conflictos con esa disputa por las penas de prendaria, de pasar de la parte alta a la baja, con la idea originó el nombre el nombre de Sierra de Salvada Baja. Dijo que se desentendió del nombre y que no tenía nada que ver Sierra de Salvada Baja con lo que son los otros nombres. Pues es un poco las estrategias que se dieron con el paso del tiempo, pues, para defender los derechos de cada uno. Y bueno, un poco esa sería nos faltaría hablar de una, vamos a decir, toponimia
Una entidad mayor de toponimia, que es lo que es la peña, que dejamos para el final, ya entraremos a entrar un poco en lo que es entidades menores de toponimia, un poco en torno a lo que es las disputas, lo que ha surgido la documentación en torno a lo que son las disputas o gestión del monte, o uso del monte. Una disputa que hubo en el año 75 por temas de arrendamiento de pastos con Llorengo denominó como zonas de pastizales lo que es el Morcuero, Corralejo, La Rea y el Recuenco. La Rea, pues hay el origen escrito, está claro. Menciona puntos de agua, pues es lógico que hay en la sierra. Normalmente el que es central es el Pozo del Lago. Ahí se pone un poco como el uso que el Pozo del Lago se ha venido utilizando desde que se sepa, desde 1494 hasta 1943, que es la última reparación que se hizo. El Pozo del Lago de San Juan ya es desde principios del siglo XX, ya no se apenas se usa, y empieza entonces a sustituir lo que es el Pozo del Agua. Luego ya, en lo que es la segunda mitad del siglo XIX, como también ocurrió como Sierra Sálvada, aparecen ya formas populares de designar ese lugar. Pozo del Agua con el guión, Pozo del Agua con guión y tilde, o reproducciones, que son reproducciones cercanas a lo como se entiende ahora Pozo del Agua. Pero ese término, por ejemplo, en la documentación yo no lo he visto, pero cuando se haga en las conversaciones populares o normales de la gente, se hace así, Pozo del Agua. Otros pozos ya pues, son Pozo Trevejo, con la construcción de unos nuevos pozos que permitió identificar ese lugar con ese nombre, que es Pozo Nuevo, que está cerca del Pozo de Trevejo. Otros pozos son el de Angoño, que también se utiliza Angoño, y otros términos que ya se han nombrado como así. Yo creo que este podría ser de origen euskaldun, pues el de Mentiturri, que también aparece como la Centurri, posteriormente, o sea, con intervalos de bastante tiempo entre uno y otro, y luego otro tipo de fuentes que también han aparecido, nombres de fuentes que han aparecido en la documentación. La explotación ganadera también se manifiesta en la toponimia de la sierra, donde ahí queda pues, por la utilización de zonas como Cabañas, Cabaña Vieja, Campo La Choza, Vallejo como Cabañas o Caseta del Pastor. La existencia de sesteaderos o bajaderos también aparece, y en términos como salicorta o seres. También cuando hay cercos, aunque esto es la forma castellana, por Corralejo. Y luego incluso ya los culturales, que apunta a una zona pastada por el ganado vacuno, envejecido y destinado a ser sacrificado. El uso de ese término por ese tipo de ganado le dio el nombre. Y luego también pues, tenemos este tipo de... lo que es el uso, la forma de gestión también ha quedado en lo que es entidades de toponimia menor. Así pues Bardojales aparecen, pues Bardojales de Bontecho, y Bardojal, o Velozada de Angoño, Velozada de Ferrarino. Luego también las especies arbóreas que vegetan. Un mojón es ayuela, que bueno, lo lógico es que esté con H, pero se cita así, y que luego dio el nombre de Angoño de un lugar a que se refería como poblado por ese tipo de vegetación. También está Callejas de los Termeros o Risco de los Termeros, para dar un nombre, que da nombre, la toponimia le da un arbusto de frutos venenosos, y posiblemente por eso se designa con ese nombre. Y luego pues también la existencia de saltas en un valle pues le da el nombre al valle. Como forma de gestión, a través de la forma de trasmocho, pues un mojón que se da pie o refleja eso, pues hay un mojón que se llama roble arcado, orquisado roble arcado, estos mojones de la dehesa del agua. Otra forma también que aparece en la toponimia son las cuevas. Son, bueno, el punto principal de escorrentía de toda la sierra está en torno al Pozo del Agua, y ahí pues en torno a ese lugar los nombres de cuevas predominan. Los términos toponimia con nombre de cuevas toponimia esta Comanera, Comas de Arbia, Los Hoyos de Negocio y Cova Perine. En otros sitios es el que lo ocupa, pues está en la cueva mayor de los Raposinos, la cueva del Cerezo y la cueva Corral, en caso de que sean ganados o vegetación, o animales silvestres. En otro caso, la forma, que es cuevallana. Hay dos variantes de cueva, una plagada próxima a lo que es Angoño, pero hay otra también que es la más conocida, que es la división entre Sierra Salvada, Alta y Baja, que es la que es más utilizada en la documentación, que sería un poco esa división extendida por lo que es la Lastra, Mojón Alto, y luego sería Trevejo, Covallena y Casco de la Villa, o la Maravilla. Y luego otra referencia importante es la cueva de Puente. Esta cueva no aparece en la documentación, pero sí la traigo aquí a exposición porque es próximo al pico de Medellín, y un importante interés ecológico. En su interior existen inscripciones de valor, o sea, inscripciones romanas
que de alguna forma reflejan que esa cueva estuvo visitada por ciudadanos de esa nacionalidad, o sea, de origen romano. O sea, hay una inscripción que dice concretamente entre las 5 ladrillas, dice: después de andar 4.000 pasos, aquí estuvo Nicolau con 10 hombres, a finales de octubre del año consular 235 después de Cristo. Esto está tomada de una arqueóloga del grupo del Beis, que son el grupo de burgos que pues se ha dedicado a analizar las cuevas de la sierra, y está publicado en la revista Aloria. La visita se vincula exactamente a un destacamento radical al asentamiento de Aloria, que es un asentamiento que estuvo en los siglos I al V después de Cristo, y con el inicio pues, tuvo importancia los talleres metalúrgicos. Entonces es posible que esta visita a su exploración de la sierra estuviera relacionada con ese motivo. Se cita esto aquí porque también, como hemos dicho antes, es un elemento que puede acompañar a la interpretación, vamos a decir, etimológica del origen romano de la sierra. Habría una denominación de sierra porque había una población romana, en el valle, y esa población romana en el valle llegó, o sea, los ciudadanos romanos llegaron incluso a explorar la sierra. Bueno, entonces eso quiere decir que la explotaban, la gestionaban, y lo lógico es que si la llamaran, pues la pudieran llamar salvar. Y bueno, ya entraríamos también a lo que son los portillos, que es otra forma también que ha dado también parte de la toponimia. Esto es un tema que ya he estudiado bastante en Melilla, en el conjunto de la sierra, y ahí yo lo que reflejo son lo que aparece en la documentación con las fechas. En algunos casos, como de Vidalmine, yo lo encontré en Italia, pero sin embargo Salazar, en un inventario de bienes del hospital de San Clemente de Villeta, ya aparece Vidalmine para 1773. Vidalmine o Vidalmine. Luego Atezaba, pues no aparece hasta 1908, y Puerto de Barbuña, pues ya es el que más antigüedad tiene, que está todavía de 1685. Según desde Tartapa, los pasos, tal como refleja en el trabajo que publicó en la Astana, pues son el fraile, recuenco, escuza o rastrillo de la madera. Otro término distinto es el portillo de Coranejo, que es una cosa que más que es un portillo que se crea por tensiones entre vamos a decir, entre estructuras ganaderas de vacuno mayor y menor en la sierra en la segunda mitad del siglo XIX, bueno, incluso antes también, pero sobre todo en la transición del siglo XIX. Entonces empieza a subir ya a la sierra, y lo que es en una falda o grada, o lo que queramos llamar, del pico Goldecho o Cholombe, pues ya los ganaderos, los pastores utilizan para acercar el ganado y tenerlo allá a las noches, y luego de día pasarlo a la sierra. Entonces, bueno, hay unas tensiones, y lo que se crea es un portillo, es construir un muro, pero con unos cuchillos o con unos portillos en los que podía pasar el ganado, pero el ganado vacuno de esa forma no podía caer a lo que es por lo que es el precipicio de la sierra. Ahí están un poco reflejados esos posibles portillos, y bueno, y también se habla de algunos que serían más comunes, como podría ser la barrería o bueno, senda negra, y que también como podría ser utilizado de más, pero otros que eran pues más inverosímiles, y que son en situaciones o por motivos imponderables los usarían los pastores. Y ya pasaremos a lo que es la última parte de la exposición, que es también una entidad mayor de toponimia, que es Peña de Orduña. Claro, lo que es la peña es un paredón, una muralla colosal que circunvala lo que es la depresión geológica Valle de Orduña, pues lo que es toda por la zona tanto este, sur y oeste. Orduña le tocaría lo que es la zona oeste, pero bueno, siempre mirando siempre hacia el norte. Pero bueno, hay ahí esa muralla o ese paredón, ¿cómo se denomina en la documentación? La documentación aparece en 1494 como peñas, luego ya en 1553 es la peña, y posteriormente aparece como casco de la peña. La parte de arriba, o que es el punto alto, la cima, y en definitiva la peña, que se denomina en euskera, pues la palabra ollande, con la que puede asociarse con sufijo diminutivo añadido el término de goldecho. En lo que es la documentación aparece goldecho,
1491, ya con lo que son las ordenanzas de monte, y luego también aparece en 1494, pero ya a partir de ahí hay unas variantes de Goldecho, Gualdecho y Goldecho hasta 1914. Y estas denominaciones, como hemos dicho, a lo que es al pico que estaría al lado del Chargazo, que es un pequeño pico que estaría en torno. En un momento yo creo que incluso se llegó a llamar también Cholope, porque Cholope es un término que aparece a principios del siglo XX y va unido a una asociación, vamos a ver, al primer club de montaña que existe en el pueblo de Orduña, pero que no se utiliza Cholope, sino Cholópez. Y además no es una equivocación, porque ese escrito está presentado por el secretario del ayuntamiento, que era José María Iturrino. Entonces no es una invención que se hace uno del pueblo, sino que era el uso que se hacía, por lo menos como más común en ese momento. Esas entradas las entradas y conocidas ondulaciones formadas por el agua en el exterior de la muralla rocosa, pues es lo que se ha aprovechado para hacer luego los pasos bien portillos, como hemos visto antes, o bien el acceso más transitable de vías comerciales. La sierra estaba surcada por una red de caminos, y esto permitía la conexión entre las localidades de uno y otro lado de la sierra. Tenemos por un lado que desde Villalba está el camino, había una conexión de caminos en medio de la sierra, que es, por un lado está el camino que desde Villalba y Mijara conducía por Goldecho a Orduña, y luego había un ramal que iba desde Zoballa a Llorenco y Sierra Alta de Salvada por Noveña. O sea, sería por un lado el Goldecho y Goberna serían como los puntos de referencia de esa cruzada, de esa cruce de caminos, que en la documentación ya aparece denominada como encrucijadas, con esas variantes que digo con el tiempo. El tránsito por estos caminos interiores también permitía el trasvase entre las distintas rutas comerciales que había desde los puertos vizcaínos hasta lo que es la meseta castellana por Salvada, que era San Bartolomé, Ávila y Goldecho. La villa del Río podemos considerar que es el punto más importante del trazado que había, uno de los puntos más importantes que había en las rutas comerciales de lo que es desde los puertos vizcaínos hasta la meseta castellana. Ahí había dos rutas, una era la villa de San Bartolomé, que es la más antigua, lo que documentalmente yo la primera que la vi es en 1494, y en esa ruta es la que llevaban los mulateros para luego pasar por la dona y allá pagar los diezmos de la mano. Otra vía era la villa de Goldecho, que se conoce para mí desde 1561 por las cuentas municipales, en que ahí se hacen unas obras de mejora y de reparación, y que ya en el año 1553 anteriormente se intenta transformar como vía carretil. Pero ahí no se utiliza Goldecho, sino se habla de la Peña, aunque como ya el contexto de lo que se dice es que no se está refiriendo a la Peña de San Bartolomé, sino a la Peña de Goldecho. Pero la transformación de esta vía de mulatera en carretil, sin embargo, no se materializa hasta 1690. Pero como había problemas viarios también, porque como San Bartolomé tenía problemas importantes de desniveles, de riesgo de recorrer ese trazado mulatero, pero como el de Goldecho no solventó esos problemas, porque aquí en Goldecho se mejoró la sierra, pero los problemas de nieve se mantenían, pues en el siglo XVIII se hizo un nuevo camino, y en este se volvió a recuperar lo que es la vía de San Bartolomé, por el que es el camino de Bilbao-Pancorbo. Y aquí, por ejemplo, vemos este sería el camino antiguo que llevaba, que subía hasta por San Bartolomé, con unas curvas de nivel muy pronunciadas y muy pendientes, y luego ya el otro camino, el nuevo, pues sí que hay curvas, pero ya se puede realizar por camionetas. En el otro caso, no se podía hacer. Entonces, con esto tenemos dos accesos a la meseta castellana con calificación de camino real, uno por San Bartolomé y otro por Goldecho. Se cobraban peajes en cada uno de ellos, y los peajes, la razón que tenían era que había que mantener el camino, o sea, que estuviera el tránsito libre, y luego había que regularlos en algunos momentos, y también había que prestar los servicios de transeúntes, pues, ante la posibilidad de asaltos y robos. Y luego también había dos ventas, una es la de Goldecho,
se construyó a partir de 1692, y luego en torno al camino de Pamplona aparece la venta de armiño, que la cita Luiso, con motivo de unas, creo que son apeos, y luego también ya aparece la denominación de venta del hambre, pero eso ya más tarde en el siglo XIX. Yo la he encontrado en comunicaciones militares entre mandos del ejército militar liberal, pero Velilla también tiene referencia sobre este término con otras fuentes documentales. La modificación del estado del calzado de la Peña ha supuesto también una modificación en las denominaciones de ambas peñas. Por un lado, antiguamente la Peña de San Bartolomé siempre ha sido la Peña Vieja, y la Peña Nueva, en el momento de 1689-90, hacer la modificación como camino carretero, pasó a llamarse Peña Nueva. Pero posteriormente, con la transformación del siglo XVIII de la Peña de San Bartolomé de Monatera en Carretín, pues pasa a llamarse, lo que antes era Vieja, pasa a llamarse Nueva, y lo que antes era, lo que después fue Nueva, pasa posteriormente a llamarse Vieja. Vamos, en 1753, Peña de San Bartolomé y Peña de Valdecho son respectivamente conocidos por Vieja y Nueva Peña, que era un poco ya estaba cambiando la denominación que había surgido en el siglo XVII, a finales del siglo XVII. En 1773 ya se habla de Peña nuevamente abierta de San Bartolomé. Y ya después, posteriormente, en 1798, en el convenio de Arbolado ya de esta época, ya San Bartolomé es la Peña Vieja y Peña de Valdecho, perdón, San Bartolomé es la Peña Nueva y Peña de Valdecho ya la Peña Vieja. Y esto se va a prolongar hasta ahora con las diferentes referencias pues, entre uno y otro caso de comunicaciones militares o la reparación que se hace, una prendaria que se hace en el año 25, los planes forestales, también las licencias forestales de los años 99 y 1900. Hay una serie de referencias que van en esa línea de Peña Valdecho asociada ya definitivamente con Peña Vieja. El cobro del peaje, eso y la cobertura del orden público pues, suponía ejercer atribuciones de funciones de jurisdicción, o sea, atribuciones penales. Eso se ponían guardas, lo que se ponía arriba de los guardas no solo era por dar protección, sino también por ejecutar que ese cobro fuera efectivo. Ahí Orduña en su momento, según las ordenanzas, pues ponía un ballestero y 2 lanceros. Bueno, y en ese sentido es cuando Velilla menciona que los navíos realizados en el siglo XVI, ahí en esa zona del puente San Bartolomé, eso se llamaba también Cuesta de la Horca. Bueno, y luego en documentos posteriores, en el caso de la documentación orduñesa, ese tema aparece en el convenio de Arbolado de 1798 y luego en los apeos del 47, de 1847, 1878 y 1943. Para Velilla, y creo que esa interpretación es correcta, horca y picota son símbolos, vamos a decir, del poder jurisdiccional que en el ámbito de la villa tenían vamos, las autoridades de la misma para ejercer un poco la jurisdicción. Y bueno, y ahí en la horca estaría lo que es el eje meridional, otro habría en el centro, según que demuestra Velilla por las ordenanzas de la villa, y luego con otra referencia que tiene sobre el punto de Bendichuta, que puede ser ya del siglo XVII, pero está en la parte norte. En la carta de ejecución de 1494 atribuyó la jurisdicción de Villar por ambas vertientes, es decir, por encima de las peñas. Sin embargo, en el siglo XVI hay unas disputas por qué se entiende por encima de la peña. Y bueno, ya Villalba dice que por encima de la peña está también la situación en que estaba la ermita de San Bartolomé, que está situada debajo del puerto, un poco inmediatamente debajo del puerto. Bueno, y lo que es en aquel momento en la carta de ejecución de 1494, un convenio que se hizo en esas fechas entre ambas entidades, Villalba reconocía que Orduña cobraba la vía y ponía guardas. Entonces, bueno, ahí sin embargo pues, hubo problemas y eso se resolvió en el siglo XVII con una jurisdicción acumulativa. O sea, de alguna forma, Villalba reconoce que Orduña, lo que es el puerto de arriba, tiene una jurisdicción que se llama acumulativa entre Villalba y Orduña, y ahí se establece y se delimita esa área con 13 mojones. También en esa época, y hasta su desaparición, hasta la desaparición de la ermita, que es el siglo XVII, más o menos ya Fontecha Salazar, en 1779, que estaba arruinada, pero pues entonces el alcalde de Orduña, es algo que ya ha comentado José Ignacio,
acudía ritualmente todos los años, visitaba la ermita, se hacía la misa y todo se iba acompañado con todo lo que he dicho de alguaciles, el procurador general y demás. Y esto, bueno, la expresión de bueno, que ha estado utilizando estos, vamos a decir, todos estos rituales que hay en torno a las ermitas que están en los límites jurisdiccionales, es como una estrategia simbólica de alguna forma realizaba Orduña para delimitar los confines de su territorio y de alguna forma manifestar pues, su poder y capacidad de influencia en lo que es la comarca. Y esto ya un poco es como nota, o sea, después de lo que nos estoy diciendo, alguno puede preguntarse, ¿pero cómo Orduña, en la playa de San Bartolomé, que está, vamos a ver qué es jurisdicción en estos momentos de Álava, porque ahí está entra Rastaria, ahora estaría Burgos, tiene por un lado derecho tiene por un lado una jurisdicción acumulativa. Esa jurisdicción acumulativa puede decir que ya ha desaparecido porque legalmente en 1871 salió una ley a nivel del Estado que dijo que las jurisdicciones acumulativas desaparecían. Entonces, esa razón que podía ser una base legal para que Orduña mantuviera también esa jurisdicción acumulativa ya ha desaparecido porque legalmente ya no se puede hacer. Pero cobraba un peaje. Hay un topónimo de la Horca que de alguna forma refleja que ya ejercía jurisdicción. Tiene una ermita que estaba también adscrita a lo que son las parroquias la parroquia de Santa María. Y luego también tiene derecho de pastos los montes de Llegarte y Santiago, que están diferenciados de Sierra Salvada Baja por la dehesa de Alzarón. O sea que ahí lo único que se da es una cañada para que pase desde esa Salvada Baja hasta los montes de Santiago, hasta el Llegarte, que era llamado Llegante, y hasta Santiago. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Pero eso solo se explica porque con la pertinencia de que Rastaria en su momento fue Orduña, perteneció a lo que es la tierra de Orduña, y en el pacto que hizo con el señor de allá en 1372, esos derechos de pactos en Montes Altos quedaron de alguna forma en vigor, o sea, no quedaron anulados, aunque luego esos han quedado también suprimidos por vía de prescripción, porque eso se ha dejado de usar, ya no se usa. Y luego, pues sin embargo, pero sin embargo mantuvo hasta el siglo XVIII en la reparación de la calzada, usaba, y sin embargo en los libros jurisdiccionales de Orduña pasa lo que es, aparece lo que es en las jornadas de la nomástica de la torre, o sea, de lo que es de las ventas que están en torno a lo que es el puente de ferrocarril, camino de Terzanga. Entonces, todo el puerto está en jurisdicción de Álava y en concreto de Rastaria y dentro del término de Terzanga, pero Orduña ha estado hasta el siglo XVIII pues, teniendo un poder y una influencia que de alguna forma no le correspondería en base a el poder, la facultad acumulativa de jurisdicción acumulativa. Y eso es un poco pues, chocante, pero solo se explica eso, desde que un poco de que Orduña en su momento tuvo más amplitud y una influencia y un poder que pues, en esto está claro, que no lo tiene y desde luego no lo tuvo a partir del siglo XIX. Bueno, esto sería un poco todo, aparte de decir que, bueno, que como habéis visto la toponimia, domina la parte castellana, sí que hay algunos términos que pueden considerarse euskaldun. Ahí está el apunte que pueda ser de origen latino, que es vamos a decir, la entidad mayor de toponimia que es la Sierra, y eso sería un poco todo lo que podría aportar de mi parte. Muchas gracias por la atención.